6.3. Expresión oral, hay que enseñar a hablar. Tipos de texto y necesidades orales. Modelo teórico de expresión oral. Microhabilidades. Didáctica. Consideraciones generales. Ejercicios y recursos para la expresión. Planificación de la expresión. Manejo e interacción. Evaluación. Corrección. Para leer más. Hay que enseñar a hablar. La función tradicional de la escuela, en el ámbito de la lengua, ha sido enseñar a leer y a escribir. En la percepción popular, la capacidad de descifrar o cifrar mensajes escritos, la alfabetización, ha sido, y tal vez aún lo sea, el aprendizaje más valioso que ofrece la escuela. La habilidad de la expresión oral ha sido siempre la gran olvidada de una clase de lengua centrada en la gramática y en la lectoescritura. Siempre se ha creído que los niños y las niñas aprenden a hablar por su cuenta, en casa o en la calle, con los familiares y los amigos, y que no hace falta enseñarles en la escuela. Hablar bien o hablar mejor no ha sido una necesidad valorada hasta hace poco. Las únicas personas que mostraban cierto interés por ello eran las que sufrían alguna deficiencia física o psíquica que les causaba un defecto importante, pero puesto que la metodología y los materiales didácticos eran más bien escasos, quedaban, en definitiva, casi a la buena de Dios. En una concepción mucho más moderna de la escuela, como formación integral del niño, el área de lengua también debe ampliar sus objetivos y abarcar todos los aspectos relacionados con la comunicación. En la sociedad moderna y tecnificada en la que vivimos, a menudo nos encontramos en situaciones especiales o complicadas, que tienen consecuencias trascendentales en nuestra vida, trabajo, dinero, amistades, decisiones, etc. Por ejemplo, hacer una exposición ante un grupo numeroso de personas. Entrevistarnos para conseguir trabajo. Realizar una prueba oral, oposiciones, juicios, exámenes, etc. Dialogar por teléfono con desconocidos. Participar en un programa de radio o de televisión. Dejar mensajes en un contestador automático. Declararnos a la persona amada, etc. La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de redacción escrita. Una persona que no pueda expresarse de manera coherente y clara, y con una mínima corrección, no solo limita su trabajo profesional y sus aptitudes personales, sino que corre el riesgo de hacer el ridículo en más de una ocasión. El comentario irónico que hasta estos momentos se había reservado para los escritos con faltas de ortografía, ya se empieza a aplicar a la persona que por sistema no responde a lo que se le pregunta, a la que se encalla cuando habla, a la que se pierde en digresiones durante una exposición, o a la que comete muchas incorrecciones gramaticales. Evidentemente no se trata de enseñar a hablar desde cero. Los alumnos ya se defienden mínimamente en las situaciones cotidianas en las que suelen participar. Conversaciones familiares y coloquiales, diálogos, explicaciones breves, etc., a pesar de que el impacto de la televisión en los hogares está cambiando y reduciendo la comunicación familiar. Lo que conviene trabajar en clase son las demás situaciones. Las comunicaciones de ámbito social. Parlamentos, exposiciones, debates públicos, reuniones, discusiones, etc. Las nuevas tecnologías. Teléfono, radio, televisión, etc. Las situaciones académicas, entrevistas, exámenes orales, exposiciones, etc. En definitiva, hay que ampliar el abanico expresivo del alumno, de la misma manera que se amplía su conocimiento del medio o su preparación física o plástica, que ya ha iniciado antes de llegar a la escuela. Sería un gran disparate pretender que los niños aprendieran a hacer las actividades de la lista anterior sin ningún tipo de ayuda en la escuela, sin instrucción formal. El mundo de la enseñanza está tomando conciencia lentamente de este cambio. Han aparecido algunos libros sobre esta cuestión, que proponen materiales para trabajar en clase. Badía y Vilá, 1993, Coro, Mina, 1984, García y otros 1986, Saló, 1990, Solé, 1988, y es de esperar que se publiquen muchos más en un futuro inmediato. Se ha tratado el tema en seminarios, cursillos y escuelas de verano. Y,
Finalmente, la última reforma educativa que vivimos, la reforma con mayúscula, incorpora en los programas un tratamiento extenso y variado de la lengua oral, casi equivalente al de la lengua escrita. Seguramente es la primera vez que ocurre esto en nuestro país y esta innovación debe entenderse como una de las más importantes de la reforma. Pero, a pesar de todo, muchos profesores siguen siendo escépticos sobre el tema. No sabemos cómo podemos trabajar esta habilidad en clase. Nadie nos ha enseñado a enseñar sobre esto, ni tampoco nos han enseñado a nosotros. Hay pocos materiales disponibles, etc. Además, cuando te decides a poner en práctica alguna técnica, puedes tener la sensación de perder el tiempo, de no avanzar, y se hace difícil controlar el ejercicio. Los alumnos hablan al mismo tiempo y gritan más de lo previsto, y de evaluarlo. Se trata de los típicos problemas, fruto de la inexperiencia, la inseguridad y la falta de formación en un apartado que, como decíamos, ha sido demasiado desatendido. Pero todo esto se puede superar con una buena disposición, la práctica y ganas de aprender. De ninguna manera podemos olvidar la delicada cuestión de la enseñanza de las lenguas propias y del castellano en las comunidades bilingües. Nos referimos al aprendizaje de la lengua oral propia de cada territorio, catalán, gallego, euskera, y del castellano oral, que deben realizar todos los escolares residentes en cada zona. Las leyes y los currículums escolares proponen que, al acabar su escolarización, el alumnado domine con una misma capacidad suficiente las dos lenguas cooficiales de la comunidad. Nos parece un propósito sensato y deseable, atendiendo a la situación plurilingüista del Estado. Pero la realidad demuestra que este objetivo todavía está lejos de cumplirse y que las lenguas desfavorecidas son las propias de cada zona, catalán, euskera, gallego, en favor del castellano, que continúa siendo la lengua ambiental más prestigiosa y la que realmente aprenden los alumnos. Es lamentable comprobar en qué condiciones llegan a la universidad o a secundaria las primeras generaciones de alumnos que han cursado toda la enseñanza general básica, con asignaturas con y en las lenguas propias. No solo tienen dificultades de expresión, poca fluidez o una corrección vacilante, sino que hay algunos alumnos, y no pocos, que pueden decir poca cosa en catalán, vasco o gallego, aunque sean capaces de escribirlo sin faltas de ortografía y que conozcan los principales autores y obras de literatura. No se trata de cargar a la escuela y a los maestros con toda la responsabilidad de una problemática grave, arraigada en la situación sociolingüística y política del país. Pero tampoco conviene escurrir el bulto. Si se dispone de un número X de horas de lengua propia durante cursos, hay que aprovecharlas para dar a los alumnos más necesitados una formación mínima en expresión oral, además de otros contenidos básicos. Es obvio que tantas horas y años deben bastar para garantizar este objetivo, si se trabaja en serio. Los chicos y chicas castellano hablantes de 16 o 17 años, de Cataluña, Euskadi o Galicia, que ha cursado centenares de horas de catalán, gallego o euskera durante toda su vida y que, a pesar de conocer las reglas de ortografía de estas lenguas, no son capaces de expresarse oralmente de una manera digna, han sido víctimas de una enseñanza ineficaz y gramaticalista, que ha sacrificado la utilidad y la necesidad de la comunicación oral cotidiana a la teoría lingüística, que ha sustituido la práctica expresiva en el aula por la memorización y la gramática escrita y el estudio de la literatura y las tradiciones culturales. Estos alumnos se lamentarán durante mucho tiempo, como también lo haremos los profesores y toda la sociedad, de este gran error. En resumen, la práctica de la expresión oral en clase tiene todavía más importancia en las situaciones de segunda lengua, sobre todo con los alumnos castellano hablantes que aprenden las lenguas propias de cada zona. Superar las deficiencias lingüísticas que puedan tener estos alumnos, derivadas de su origen y de su entorno sociolingüístico, es un objetivo prioritario de la clase de lengua durante toda la escolarización obligatoria. Muchos profesores de secundaria piensan que este planteamiento de la lengua oral corresponde solo a los primeros cursos, y que en los niveles más avanzados se debe hacer hincapié en aspectos más difíciles y teóricos, como el análisis gramatical o la reflexión lingüística. Al contrario, creemos que todos los niveles de enseñanza deben incorporar los componentes básicos de la comunicación humana, como lo es la expresión oral.
tratándolos con el análisis y la profundidad que el proceso de maduración del alumnado permita. En este capítulo se exponen los puntos que acabamos de comentar. Los 3 apartados siguientes analizan las diversas estrategias necesarias para la expresión y las necesidades principales de los alumnos. La parte final se refiere a la didáctica. Presenta una tipología de ejercicios, da ejemplos y comenta las cuestiones más importantes de interacción, recursos, corrección y evaluación. Tipos de texto y necesidades orales. Vale la pena esbozar una tipología esquemática de textos orales, para poder estudiar las necesidades de expresión que pueden tener los alumnos. En una primera clasificación, J. Badía y otros 1988 distingue 3 tipos de situaciones comunicativas, según el número de participantes. Comunicaciones orales. Comunicación singular. Un receptor o más no tienen la posibilidad inmediata de responder y, por lo tanto, de ejercer el papel de emisor. Comunicación dual. 2 interlocutores pueden adoptar alternativamente los papeles de emisor y de receptor. Comunicación plural. 3 interlocutores o más pueden adoptar alternativamente los papeles de emisor y de receptor. Cada tipo de comunicación tiene características específicas y requiere habilidades distintas del emisor. Un conferenciante, singular, prepara y pronuncia su exposición a su aire y solo puede contar con las reacciones no verbales del público. En cambio, en una entrevista, dual, el emisor interacciona con un interlocutor explorando diversos temas, en una especie de confrontación dialéctica parecida a una partida de ping-pong. Finalmente, una tertulia o un debate, plural, es el resultado de la colaboración espontánea e incontrolada de varios participantes. Adoptando un punto de vista más técnico, se diferencian las comunicaciones autogestionadas, singular, de las plurigestionadas, dual y plural. Las primeras requieren la capacidad de preparación y autorregulación del discurso, mientras que las segundas ponen énfasis en la interacción y la colaboración comunicativa. El siguiente cuadro recoge las diferencias. Comunicación oral, autogestionada. Exposición, conferencia, charla, discurso. 1. Una sola persona elabora el texto. Hay una sola voz. 2. El emisor gestiona el texto, tema, tiempo, intervención, tono, etc. 4. Modalidad básicamente enunciativa. Afirmaciones. 5. Características lingüísticas más cercanas al escrito. Gramaticalidad, descontextualización, elaboración, pronunciación cuidada. Plurigestionada. Diálogo, tertulia, entrevista, conversación, debate. 1. Varias personas colaboran en la gestión del texto. Varias voces. 2. Los interlocutores negocian el texto, tema, intervenciones, tono, etc. 3. Se establecen turnos de palabra, hay intercambio de roles de emisor-receptor, encabalgamientos de intervenciones, etc. 4. Cambios frecuentes de modalidad. Preguntas, respuestas, negaciones, afirmaciones, etc. 5. Características típicas de lo oral. Reducciones, pronombres, tú, él, yo, elipsis, etc. La autogestión es el arte de la oratoria, de hablar en público, de convencer o simplemente de informar. En cambio, la plurigestión es el arte de la conversación, del intercambio y de la colaboración entre interlocutores, de saber conducir un debate o de saber driblar ciertos temas como si se tratara de un juego con un balón. Tradicionalmente la búsqueda se ha decantado hacia el estudio del primer tipo de recursos, la comunicación autogestionada, monologada o singular. Desde los estudios de oratoria y de retórica greco-latina hasta los actuales bestsellers para aprender a hablar en público hay un largo camino. Pero modernamente la lingüística se ha interesado también por los discursos más coloquiales y por la conversación, sobre todo a raíz del análisis del discurso y de la actuación lingüística de los hablantes. Al margen de lo dicho, es curioso constatar cómo el lenguaje popular ha generado expresiones para designar los errores o los aciertos de los conversadores. Salir por peteneras. Decir cosas que no vienen al caso. Hablar por los codos o enrollarse como una persiana. Hablar demasiado. Salir por la tangente. No responder a la pregunta, desviarse del tema de la conversación. Decir la última palabra. Hacer la intervención definitiva. Morderse la lengua. No decir algo importante.
explicarse como un libro abierto, saber hablar muy bien. Ahora bien, ¿cuáles de estas comunicaciones y habilidades se deben trabajar en clase? ¿Qué necesidades de lengua tienen nuestros alumnos? En una primera impresión, parece que se debe poner el énfasis comunicativo en las situaciones singulares, exposiciones, parlamentos, intervenciones formales, etc. Son las comunicaciones que se alejan más de la vida cotidiana de los alumnos. No es habitual que los niños o los jóvenes hablen en público. Implican un nivel de elaboración lingüística más alto, se suele exigir un nivel de formalidad elevado, una corrección muy atenta, y a menudo el tema tiene un grado importante de abstracción, temas académicos, técnicos, etcétera, barra los escasos libros que incluyen ejercicios de expresión oral, sobre todo en los niveles más avanzados, suelen trabajar estas situaciones. Plantean temas de exposición en clase, cuadros de evaluación, proporcionan algunos modelos y ejemplos a seguir, etc. En cambio, las comunicaciones duales y plurales no merecen tanto interés. Si dejamos de lado los comentarios espontáneos o las discusiones improvisadas, lo cierto es que escasean las prácticas de entrevista, de reunión o de debate, hechas con una buena organización didáctica. Los maestros suelen creer que los alumnos ya dialogan y conversan con suficiente soltura y facilidad, no paran de hablar. Recordará a alguien siempre. Además, en el fondo aún está viva la convicción de que estos tipos de comunicaciones se adquieren de forma natural y que no hay manera de enseñarlas. Pero los maestros más avispados ya se habrán dado cuenta de que algunos alumnos tienen problemas en los diálogos y en las conversaciones, o de que la mayoría, por no decir todos, puede mejorar notablemente su expresión. El trabajo por parejas y en grupo es uno de los momentos en los que se pueden observar los patinazos. Hay alumnos que no escuchan a sus compañeros, que monopolizan la palabra, que se inhiben y no dicen nada, etc. Y estas deficiencias y necesidades suelen ser aún más relevantes en los primeros niveles de la enseñanza, en parvulario y en el primer ciclo, cuando los niños aún no han adquirido los hábitos sociales más básicos, cuando hablan y gritan sin pedir permiso ni esperar que alguien les escuche, cuando no se adaptan a las rutinas comunicativas y dicen las cosas más inoportunas. Aún existe otro argumento fundamental para trabajar este tipo de situaciones en clase. La situación oral plurigestionada es la forma más importante de comunicación en la vida humana, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Prácticamente la mayoría de nuestras actividades se produce a través de un diálogo, una conversación o alguna frase interactiva oral de expresión. La misma clase es un claro ejemplo de ello. Un caso interesante de metodología que se centra especialmente en el trabajo de estas comunicaciones es el aprendizaje cooperativo, Cooperative Learning, norteamericano. Este enfoque pedagógico apuesta por el trabajo en equipos de alumnos en las aulas, con el objetivo de incrementar el rendimiento de los chicos y chicas en cualquier área del currículum. Pallaras 1990, Rue 1991. Pero uno de los requerimientos previos para ponerla en práctica es formar y consolidar los equipos de alumnos y desarrollar sus destrezas sociales. Por destreza social debemos entender precisamente las capacidades de interrelación en el equipo, y por lo tanto, de intercambiar información, de escuchar, de hablar, de hacer preguntas y respuestas, de colaborar en una conversación, en un diálogo, en una tarea lingüística, etc. Algunas de las sofisticadas técnicas que proponen para preparar el equipo de alumnos se exponen en el apartado Trabajo de equipo, PAC 161. Desde otro punto de vista, hay que considerar también que el trabajo de profundización gramatical y léxico y de enriquecimiento lingüístico general deben revertir en la expresión oral. El trabajo oral se desliga demasiado a menudo del resto de temas lingüísticos, del trabajo de análisis sintáctico, de vocabulario de barbarismos. Es curioso constatar cómo la conexión de la gramática con la escritura es mucho más evidente que con la expresión oral, cuando no existe ningún fundamento científico para que sea así. El estudio del sistema de la lengua debe fundamentar la expresión, del tipo que sea, y el trabajo de estas áreas tiene que ser siempre global. En resumen, los diversos tipos de comunicación deben tener su lugar en el espacio de clase dedicado a la expresión oral. Si bien habrá que poner más énfasis en los discursos plurigestionados, a medida que el alumno crece hay que ponerle en situaciones más complejas y especiales, como las singulares.
El uso del escrito como soporte oral y la reflexión se incrementan también con la edad de los aprendices. Todo ello siempre relacionado con los contenidos gramaticales y con las diversas microhabilidades expresivas que se exponen a continuación. Modelo teórico de expresión oral. Varios estudios sobre el análisis del discurso oral y de la conversación desgranan las estrategias que utilizan los interlocutores para comunicarse, pero pocos trabajos ofrecen un modelo esquemático del proceso de expresión oral. La investigación es aún incipiente y no ha alcanzado el nivel de conocimiento del que disfrutamos en otras habilidades, sobre todo las escritas. A pesar de todo, Vigate, 1987, presenta un esquema interesante y suficiente para nuestros propósitos. Es importante saber que se centra principalmente en las situaciones de comunicación poligestionadas. Este autor distingue entre conocimientos y habilidades de la expresión oral. Los primeros son informaciones que conocemos, que tenemos memorizadas. Incluyen el dominio del sistema de la lengua, gramática, léxico, morfosintaxis, etc., pero también otros aspectos relacionados con la cultura, estructura de las comunicaciones, modelos culturales, etc. Las segundas hacen referencia a los comportamientos que mantenemos en los actos de expresión, las habilidades de adaptarse al tema, de adecuar el lenguaje y muchas otras. Presentamos el esquema y un comentario ejemplificado. Modelo de expresión oral. Vigate, 1987.